Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Seguimos con la lección de escuela sabática correspondiente para hoy domingo 7 de septiembre de 2025, titulada Liderazgo fallido. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por este día y también porque en su palabra encontramos lecciones de advertencia y también de esperanza, Padre. Hoy estamos estudiando acerca del liderazgo y de cómo las decisiones de un dirigente pueden influir en todo un pueblo. Le pedimos que a nosotros repasar esta historia, su Espíritu Santo abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos aprender de los errores del pasado y que podamos fortalecer nuestra fe en usted. Padre, denos líderes firmes, pero sobre todo, háganos a cada uno responsables y fieles en el lugar donde usted nos ha puesto. Que este repaso no sea solo conocimiento para nosotros, sino que sea una experiencia transformadora que nos acerque más a Cristo, nuestro verdadero líder y pastor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La historia del becerro de oro no solo nos habla de un pueblo impaciente y débil y un líder débil. Nos confrontas con una realidad que es mucho más cercana. El corazón humano siempre busca atajos cuando la fe parece tardar. En esos momentos de espera, cuando la respuesta divina no llega con la rapidez que quisiera, surge la tentación de que podamos fabricar nuestras propias soluciones. El caso de Aarón nos recuerda que el verdadero desafío del liderazgo no es cuando todo está en calma, sino cuando la presión arrecia, las voces del entorno se imponen y lo fácil parece más atractivo que hacer lo correcto. Más que juzgarlo, este relato nos invita a que podamos mirarnos en un espejo. ¿Qué nosotros hacemos cuando Dios parece guardar silencio? ¿Buscamos sostenernos en la fe o terminamos moldeando nuestro propio carácter, nuestro propio becerro de oro? Dios llamó a Moisés para estar con él en el monte, aunque fueron 40 días y 40 noches, como lo dice en Éxodo 32 del 1 al 6. Para los israelitas, este periodo le pareció larguísimo, porque su líder visible estaba ausente. Y eso le generó inseguridad, le generó impaciencia y le generó confusión. Ante la ausencia de Moisés, el pueblo clamó a Aarón: haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y él accedió. Incluso reunió oros, los moldeó en forma de becerro y proclamó una fiesta para Jehová. ¿Cuál fue la debilidad de Aarón como líder? Aarón no estuvo a la altura del momento. En lugar de confiar en Dios, él cedió ante la presión de la mayoría. Invitó a que se le entregara el oro y participó activamente en la creación del ídolo. La multitud proclamó: Israel, este es tu Dios, que te sacó de Egipto. ¿Cómo observó Elena G. de White esta crisis? La crisis requería un hombre de firmeza y de decisión, que priorizara el honor de Dios por sobre el favor popular y la seguridad personal. Aarón fue indefenso y esto agravó la apostasía. ¿Cómo pudo un líder como Aarón fallar tan estrepitosamente? ¿Cuáles podrían haber sido las justificaciones internas que él usó para racionalizar sus condiciones? ¿Cómo reaccionaría nuestra comunidad o nuestro grupo si su líder espiritual estuviera ausente por un largo periodo? La idolatría surgió rápidamente cuando faltó un liderazgo firme.
el pueblo buscó algo tangible que simbolizara a Dios. Esta narrativa nos refleja nuestra propensión humana. Podemos nosotros olvidar rápidamente las maravillas de Dios y dejarnos llevar por el deseo carnal y no mantenernos firmes, si no mantenemos firme una conexión firme con el Señor. Esta historia también nos muestra el valor de la intercesión. Moisés, al regresar, intercede con fervor por el pueblo, incluso ofreciendo su propia exclusión del libro de Dios, mostrando el poder de la intercesión fiel. Eso está en el capítulo 32, 31 y 32. Éxodo 32, del 1 al 6, también, que es nuestra lectura de hoy. ¿Cómo fue posible que el liderazgo de Aarón fracasara tan estrepitosamente? Entonces, este es un relato clave sobre cómo el liderazgo de Aarón falló en el momento que era decisivo. Vamos a ver algunos puntos que nos pueden explicar por qué su fracaso fue tan estrepitoso. La falta de la fe espiritual. Recordemos que Aarón fue llamado a colaborar con Moisés, pero él no tenía la misma relación íntima con Dios. Cuando el pueblo lo presionó, no mostró la firmeza necesaria para guiar al pueblo hacia la obediencia, sino que cedió rápidamente. Un líder sin convicciones profundas es fácilmente arrastrado por la presión externa, el miedo a perder aceptación. Aarón lo que buscó fue el favor del pueblo en vez del favor de Dios, y en lugar de él confrontar el pecado, prefirió mantener la paz con el pueblo, aunque esto significara transgredir la ley de Dios. Como dice el Proverbio 29-25, el temor del hombre pondrá lazos, mas el que confía en Jehová será exaltado. No se limitó a permitir la idolatría. Participó activamente, pidió los aretes de oro, fabricó el becerro y luego incluso levantó un altar y proclamó fiesta para Jehová. Intentó mezclar lo santo con lo profano, justificando la idolatría como si fuera un acto religioso. El pueblo no supo esperar el tiempo de Dios. 40 días en el Sinaí, y Aarón se dejó arrastrar por su impaciencia colectiva. En vez de él recordarle las maravillas que Dios había hecho, prefirió ofrecerles una solución rápida que calmara su ansiedad. Moisés estaba en comunión con Dios recibiendo la ley, pero Aarón no supo asumir el rol de guardián de la fe. Un líder débil en tiempo de crisis puede convertirse en instrumento del error en lugar de un sostén de la verdad. El fracaso de Aarón se debió a la falta de carácter, por el temor al hombre, por el deseo de agradar, la participación activa en el error y la ausencia de la firmeza espiritual. Esto nos muestra a nosotros que el verdadero liderazgo no depende de ocupar un puesto, sino de tener convicciones firmes, integridad y valentía para poder defender lo correcto, aun cuando la mayoría se opone. ¿Cómo pudo Aarón, un dirigente, haber sido tan débil? ¿De qué manera podría él haber justificado en su corazón sus acciones equivocadas? La Biblia nos muestra a Aarón como un sumo sacerdote y un líder visible en la ausencia de Moisés, pero también como un hombre débil ante la opresión del pueblo. ¿Cómo pudo ser tan débil Aarón? Esta es la otra pregunta. Carácter moldeable. Aarón era más influenciable y conciliador. Él carecía de la firmeza de Moisés y prefería la paz externa antes que el conflicto, aunque eso significara comprometer la verdad. Temor al rechazo. Como líder, él sabía que si se oponía al pueblo, podían rebelarse contra él e incluso dañarlo físicamente. El miedo lo llevó a ceder. Ansias de la aprobación.
podría haber sentido que mantener la simpatía de la mayoría era más importante que obedecer a Dios en ese momento. La debilidad espiritual. Aunque era sacerdote, no tenía la misma profundidad de experiencia en la presencia de Dios que Moisés, y esto lo hacía menos resistente a la presión. Podía tener posibles justificaciones en su corazón. Aarón probablemente racionalizó su pecado con pensamientos como podían ser esto, como podían ser algunos de estos. Esto es algo externo. Tal vez pensó que el becerro de oro, no era un dios nuevo, sino una representación visible de Jehová para que la gente lo siguiera con más facilidad. Es mejor que se desahoguen aquí, pudo haber pensado. Pudo pensar que era preferible darle un símbolo controlado que arriesgarse a una rebelión mayor o a la que fueran tras otros dioses extranjeros. Pudo pensar, solo estoy ganando tiempo. Quizás creyó que podía mantenerlo tranquilo al pueblo hasta que Moisés bajara del monte y resolviera el problema. El pueblo me obliga. Al sentirse presionado, pudo justificarse pensando que no tenía otra opción, echándole la culpa a la multitud. Dios es misericordioso. Tal vez se tranquilizó diciéndose a sí mismo que Dios perdonaría el error como lo había hecho en otras ocasiones. Aarón cayó porque su liderazgo estaba basado en el temor al hombre y no en la obediencia a Dios. Se justificó pensando que sus acciones eran menores, eran temporales o eran necesarias, pero la realidad es que un líder sin convicciones firmes, corre el riesgo de convertirse en cómplice del pecado colectivo. Mis queridos amigos y hermanos en la fe, la historia de Aarón nos recuerda a cada uno de nosotros lo fácil que es ceder a la presión del momento y lo difícil que es mantenerse firme cuando todo parece en contra. Pero también nos muestra que Dios siempre busca corazones que estén dispuestos a confiar en Él. Reconocemos que la verdadera prueba del liderazgo no se mide en los aplausos ni en la cantidad de personas que nos siguen, sino en la capacidad de podernos mantenernos firmes a Dios cuando nadie nos está mirando y cuando todos nos presionan a hacer lo contrario. El fracaso de Aarón nos enseña que un solo momento de debilidad puede arrastrar a muchos, pero también nos recuerda que un solo corazón firme puede sostener a todo un pueblo. Y hoy el Señor no nos está pidiendo oro para moldear un becerro, sino corazones dispuestos para reflejar a Cristo cada día en todo lo que hacemos. La pregunta con la que debemos salir de este repaso es esta. ¿Seré yo un Aarón que cede a la presión o a un Moisés que permanece en la presencia de Dios y guía a otros hacia la fidelidad? Hoy les invito a que puedan tomar una decisión personal. ¿Quieren pedirle al Señor que los haga firme, que los ayude a no levantar becerros de oro en su vida y que los pueda convertir en un líder que sea fiel, aunque sea solo en nuestros hogares, en las escuelas o en las iglesias? Si este es su deseo, entrégaselo ahora mismo en su corazón al Señor, mientras que yo oro para terminar este repaso. Yo en mi mente, en mi corazón, voy a hacer lo mismo. Voy a orarle y voy a pedirle al Señor que si es su deseo, ponga en mi corazón este sentir, que me ayude a no levantar becerro de oro en mi vida y que yo me pueda convertir en un líder fiel, aunque solo sea en mi hogar, aunque solo sea en mi iglesia y aunque solo sea en mi comunidad, en mi vecindario, en toda la persona que nos rodea.
Vamos a orar para terminar este repaso y que el Señor nos ayude a tener nuestras convicciones bien claras, pero que sea Él siempre nuestro único líder a seguir. Oremos. Padre amado, hoy hemos recordado cómo el liderazgo de Aarón se debilitó. Se debilitó, Padre, ante la presión del pueblo y cómo esa decisión trajo consecuencias, muchas consecuencias. Pero también hemos visto que usted en su misericordia sigue llamando a sus hijos a la fidelidad. Padre, queremos responder a ese llamado. Le pedimos que nos haga firme en nuestra fe, que nos cedamos a la presión de la mayoría, ni a las tentaciones de buscar soluciones fáciles. Denos el valor de podernos mantener leales a usted, aun cuando nos parezca más cómodo seguir cuando todos los demás, lo que todos los demás hacen. Hoy, Padre, de manera especial, ponemos en sus manos cada uno de los que estamos aquí y a todos aquellos que verán este repaso más tarde. Usted conoce nuestras luchas, conoce nuestras debilidades y sabe en qué área nosotros corremos el riesgo de formar esos becerros de oro en nuestra vida. Les rogamos que nos ayude a derribarlo y que solo Cristo pueda reinar en nuestros corazones como nuestro único Señor, nuestro único mediador. Que podamos salir de este repaso renovado con nuestras decisiones firmes de poder ser líderes de integridad y como hijos de su amor. Y que podamos ser discípulos fieles en la fe. Ponemos este día en sus manos y que todo lo que hagamos sea para honrarlo y glorificar su nombre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les recuerdo que pasen un muy feliz domingo y les recuerdo que nuestra cita sigue siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Nos vemos mañana. Feliz día.